Cualquier duda cualquier duda que tengan, me preguntan. No se queden callados, ¿sí? Voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla ahí, chicos? Sí, Sí, profe. 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 Bueno, de 10. Un segundito, por favor. Bueno, como le dije, lo que vamos a ver hoy, la unidad número 2, el primer punto, ¿sí? Vamos a ver el punto 2.1, que todo el movimiento de fondo que origina dentro de la actividad de la empresa. Cuando hablamos de movimiento de fondos, ¿sí? Tenemos estamos hablando de los movimientos del efectivo. Es decir, el efectivo puede ser por el ingreso del efectivo dentro de la empresa, con lo cual queda resguardada en la empresa, o también puede ser que ese efectivo, ¿sí? La empresa lo tenga. ¿Dónde más lo puede tener el efectivo la empresa? Que no sea dentro de la empresa, físicamente. ¿A dónde más lo puede tener? ¿En el banco? Bien, en el banco. Es decir, que nosotros podemos tener el efectivo de la empresa o el efectivo nuestro también puede estar en el banco. Con lo cual, nosotros podemos, ¿sí? Utilizar ese efectivo porque es nuestro, el que está en la empresa, para que sea utilizado para distintos fines. Dentro del movimiento del efectivo, ¿cuáles son los orígenes? O sea, ¿cuáles son los motivos por el cual pueden entrar el efectivo a la empresa? Ya sea que el efectivo entre a la caja de la empresa o también el efectivo se puede haber recibido por una transferencia bancaria. Es decir, que un cliente nos transfiere bancariamente y va para esa plata directamente al banco de la empresa. ¿Saben lo que es una transferencia? Sí, profe. ¿Qué es una transferencia? Ustedes de todo este concepto ya lo van conociendo. Algunos tienen un mercado pago y le dicen, che, transferime tanto. Es decir, es pasar plata de una cuenta a otra cuenta. En una se va a debitar porque sale la plata y en la otra cuenta donde llega la plata se va a acreditar, ¿sí? Cuando hablamos de cobranza, nos estamos refiriendo, ¿sí? a, a la entrada de moneda de curso legal, pero también podemos recibir cheques de tercero o también podemos recibir moneda extranjera. ¿Cuáles son los motivos que ustedes creen que pueden generar una cobranza? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué motivo puede entrar el efectivo de la empresa o ese cheque o esa moneda extranjera? ¿Cuáles podrían ser las causas que ingresen esa cobranza en la empresa? ¿Qué creen ustedes? Por una venta de mercaderías. Bien, por una venta de mercadería al contado, porque si la hacemos en cuenta corriente, Exacto. esa plata no ingresa, ¿sí? ¿Cuáles son los otros motivos que puede ingresar? ¿Puede ser aporte de los socios? También por los aportes de los socios, muy bien. Por la ¿Qué prestación más? de un servicio, ¿Cómo? por la prestación de un servicio, Por una prestación de un servicio, exactamente. Entonces tenemos, también puede ser porque cobremos el crédito a favor, es decir, supongamos que hemos vendido mercadería a crédito, después tenemos el derecho para cobrar esa mercadería, ¿sí? Tenemos el derecho para cobrar ese crédito originado por una venta de mercadería a crédito. Sí, es decir, los derechos a cobrar que tenemos de distintos créditos. Acá estoy dando el ejemplo de una venta de mercadería que hicimos en cuenta corriente.
como dijo recién su compañera, por la venta al contado. También podemos recibir de los clientes anticipos. Es decir, nosotros no hemos entregado todavía la mercadería, pero un cliente nos entrega anticipo por esa mercadería, que la va a recibir en un futuro. No tenemos una venta. Acuérdense en que cuando vimos el lunes pasado, decíamos que el hecho generador de las ventas se origina cuando entregamos la mercadería. ¿Qué puede haber llegado? ¿Qué puede haber pasado cuando hablamos de anticipo de clientes? Los anticipos de clientes, cuando un cliente viene a la empresa, nos deja su plata, pero nosotros todavía no le hemos entregado la mercadería. Lo vamos a entregar más adelante. Entonces ahí estamos recibiendo un anticipo de cliente. Nosotros estamos asumiendo una obligación, es un pasivo para nosotros. Nosotros tendríamos caja, porque está entrando la plata, un activo que aumenta, caja, y tendremos por otro lado un anticipo del cliente, un pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estamos asumiendo la obligación en un futuro de entregar esa mercadería. También puede ser, si nosotros solicitamos un préstamo, que la empresa solicita un préstamo a un tercero. Ahí también tenemos el ingreso de plata. Cuando hablamos de cobranza, estamos diciendo los distintos motivos por el cual pueden ingresar el efectivo a la empresa. También, si bien acá no está, pero como dijo su compañera, los aportes, ¿sí?, que hemos recibido de los socios. ¿Qué documentación interviene en esta operación? ¿Qué creen ustedes? Introducción a la contabilidad. Lo vimos en el semestre pasado, que lo estamos tomando en los exámenes finales. ¿Qué documentación interviene? Factura. Puede ser una factura, es decir, de contado, factura de contado. ¿Qué otra documentación? La principal. Recibo. ¿Cuál? Recibos, Muy bien, ¿sí? La principal, que haciendo una cobranza, la empresa se queda con el duplicado de ese recibo. El original se va a quedar nuestro cliente o la persona que nos está entregando ese efectivo. También puede ser, como recién dice su compañera, pero tiene que ser una factura de venta de contado, ¿sí? Porque obviamente, si es una factura de venta a crédito, no estamos recibiendo el efectivo y cuando cobremos ese crédito, vamos a hacer ¿qué cosa? Cuando vayamos a cobrar ese crédito, vamos a recibir, vamos a emitir el recibo, ¿sí? O también puede ser por una nota de crédito bancaria, es decir, que hemos recibido una transferencia a nuestra cuenta del banco. Nota de crédito bancaria, o ¿de qué otra manera lo conocen ustedes la nota de crédito bancaria? Cuando depositamos plata en el banco o cuando recibimos plata en el banco. También puede ser una boleta de depósito. de depósito. Exactamente. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna. Bien. Analicemos las variaciones patrimoniales que podemos tener en la cobranza cuando tenemos descuento, ¿sí? Cuando tenemos descuento. Vamos a tener por el efectivo que ingresa, un activo que aumenta, ¿sí? Y tenemos un activo que disminuye. Y si nosotros le estamos dando un descuento a nuestro cliente, vamos a tener un resultado negativo. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un derecho a cobrar por 1.000 pesos. Es decir, que tenemos un activo por 1.000 pesos. Pero le decimos a nuestro cliente que le hacemos un descuento y en vez de cobrarle los 1.000 pesos, le vamos a cobrar 900 pesos. Entonces ahí el activo que aumenta va a ser por 900. Es decir, que mientras menos, el activo que aumenta es menor al activo que disminuye. En ese caso, ¿sí?, el efecto que vamos a tener en el patrimonio neto es desfavorable. Y en ese caso sería un resultado negativo. ¿Sí? ¿Qué cuenta podríamos usar? En el caso de la cobranza, ese aumento de activo, el aumento del activo podría ser la cuenta caja o la cuenta banco, cuenta corriente. Es donde va a ingresar ese efectivo, como dijimos al comienzo de la clase. Y en la cuenta de resultado negativo, el nombre de esa cuenta por el descuento que estamos dando
sería descuento otorgado o descuento concedido. Y la disminución del activo podría ser la cuenta cliente, la cuenta de por venta, o si estamos cobrando un documento, si estamos cobrando un pagaré, sería el documento a cobrar. ¿Cómo sería el asiento? El asiento quedaría de esta manera. Pregunta, chicos. ¿Preguntas? No, profe. ¿Esta es una operación permutativa o modificativa? Modificativa, ¿Por qué? porque Porque tenemos afecta. resultado negativo. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un resultado negativo, ¿sí? El efecto es desfavorable en el patrimonio neto de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Bien. ¿Qué son los pagos? Los pagos es, en definitiva, la salida que tenemos de ese efectivo o de los cheques que tiene la empresa. ¿Cuáles son los motivos por el cual puede haber salida de efectivo de la empresa? ¿Quién me lo puede decir? Por pagos al contado. ¿Qué vas a pagar al contado? Ejemplo, Compra de mercaderías, puede ser la compra de mercadería, bien. ¿Qué más podemos pagar? De un rodado, La Los los compra de impuestos rodados, del contado de un alquiler, rodado, muy bien. ¿Qué más podemos pagar? el alquiler del local, los servicios. Bien, transporte. bien. Entonces tenemos, también puede ser que estemos pagando una deuda, que estemos comprando una mercadería de contado, una compra de contado de un bien o de un servicio, como me lo acaban de decir, que estemos entregándole a nosotros, a nuestro proveedor, un pago por adelantado de una mercadería que luego el proveedor nos tiene que entregar, ¿sí? Cuando vamos Sí. pagando las cuotas del préstamo, también cuando vamos cancelando o haciendo pago parcial de las cuotas. ¿Y cuál es la documentación respaldatoria que interviene cuando tenemos el pago? También tenemos recibos. ¿Duplicado o original en este caso? En este caso Originado. original. Bien. Tenemos recibo original y también si llegamos a tener una compra, como dijimos acá, ¿sí? La compra, que puede ser de bienes, de servicios, etcétera, vamos a recibir la factura original por esa compra de contado. ¿Quedó claro, chicos? Ujú. ¿Preguntas aquí? Profe, el pago a los empleados también implicaría una salida de dinero. Y sí, por supuesto. ¿Cuál? Sí, no está acá en el ejemplo. Acá, a ver, estamos poniendo algunos ejemplos, no son los únicos, ¿sí? Por distintos motivos puede haber salida, los retiros de los socios, ¿sí? Los retiros en efectivo de los socios, también tenemos salida en efectivo, ¿sí? Acá estamos dando algunos ejemplos, no son los únicos, como también los ejemplos que hicimos, que dimos en las cobranzas, no son las únicas, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Qué pasa cuando realizamos un pago sin descuento? Hacemos pagos sin descuento. Supongamos que hagamos el pago, cancelamos una deuda. ¿Cómo sería? Mm, pasivo que disminuye, Pasivo que Activo, disminuye activo que Sí. disminuye. y activo que disminuye, ¿sí? Pasivo que disminuye puede ser porque estamos cancelando un proveedor, estamos cancelando un documento, y el activo que disminuye va a depender cómo lo estamos pagando, si lo estamos pagando con efectivo o si estamos pagando con esa plata que tenemos en otra nuestro deuda. banco, ¿sí? Y vamos a tener este simple asiento. Proveedores a caja, proveedores a banco cuenta corriente, documento a pagar a caja,
documento a pagar a banco, cuenta corriente. Va a depender, ¿sí?, del tipo de operación, de ese hecho económico que estemos analizando. ¿Qué tipo de operación es este? ¿Permutativa o modificativa? Permutativa. Mutativa. Bien, permutativa. ¿Qué pasa cuando pagamos con descuento? ¿Qué vamos a tener ahí? Es decir, nosotros estamos pagando, pero en este caso nos están dando un descuento. ¿Qué vamos a tener? Resultado Resultado que positivo. disminuye, el resultado Vamos por positivo y partes. activo que disminuye, AB1, ¿cómo sería? Resultado pasivo que positivo. disminuye, Resultado positivo. Resultado positivo, ¿qué más? pasivo que disminuye Sí, y activo que disminuye. Y activo que bien, disminuye. exactamente. Tendríamos esa situación. ¿Qué puede ser? En la disminución de pasivo, como vimos recién, proveedores, documento a pagar, y activo que disminuye, resultado positivo, podemos tener caja, banco, cuenta corriente o descuentos obtenidos. ¿Cómo sería el asiento? ¿Cómo harían el asiento ustedes? En el debe, ¿qué iría? Activo o que Proveedores. disminuye. En el debe, ¿qué iría? Proveedores, ¿Cómo? proveedores, ¿Sí? a caja y descuento obtenido. Bien. No se olviden que esto me indica el debe y esto me indica A ver, el haber. Ojo con la niña que me estaba diciendo que ponía caja en el debe, ¿no? Ecuación patrimonial dinámica. ¿Sí? Pregunta, chicos. Preguntas. no, profe. Bien, seguimos. ¿Qué pasa cuando ahora analizamos qué son los depósitos y cuál es la documentación respaldatoria que interviene? El depósito no es otra cosa que llevar el efectivo, o si tenemos cheque de tercero, a la cuenta del banco o en el banco donde nosotros tengamos la apertura, tengamos abierta una cuenta, ya sea una caja de ahorro o una cuenta corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la documentación que interviene? Como dijimos recién, puede ser una nota de crédito bancaria o puede ser una boleta de depósito. Últimamente, los cheques, por ejemplo, también se los puede depositar a través del celular, que se llama los depósitos electrónicos, ¿sí? Es decir, que nosotros lo hacemos los depósitos de manera electrónica. ¿Cómo lo hacen con el celular? A través del celular, abren la aplicación del banco y ustedes van sacándole foto al celular de la parte del frente, de la parte de atrás, porque ustedes tienen que endosar el cheque. Cada vez que depositan un cheque lo tienen que endosar. Entonces la misma aplicación del banco, todos los bancos lo tienen, pueden hacer el depósito electrónicamente de ese cheque. Muchos están pensando acá, che, y si lo depositamos los dos a la misma vez, no, no se puede hacer eso, porque una vez que lo deposita electrónicamente, ese cheque impacta y el banco toma conocimiento y cualquier depósito posterior del mismo cheque que queremos hacer ya no es válido. ¿Sí? Es decir que, y no lo puedo después ir yo con ese mismo cheque a ventanilla a cobrar. No, no se puede hacer. Está todo bien sincronizado para que eso no ocurra. También podemos depositar el cheque a través de un cajero automático o hacer también el depósito en efectivo. Hoy por hoy hay muchos cajeros donde nos reciben ese efectivo y lo podemos depositar en un cajero automático. ¿Sí? Obviamente que también podemos ir a ventanilla del banco y una persona humana, empleado del banco, nos va a recibir ese cheque o ese depósito en efectivo que estemos realizando. Como dije recién, o comprobante digital que acabo de hablar de la transferencia, ¿sí? Son las distintas maneras que podemos hacer esos depósitos bancarios. ¿Qué pasa si realizamos, cómo contabilizaríamos un depósito, ¿sí?, cuando no tiene gastos bancarios? Es decir, ¿llevamos efectivo o llevamos un cheque? ¿Qué variación patrimonial tendríamos? Activo aumenta. Bien. ¿Y
Activo disminuye. Activo que disminuye. Exactamente. Activo que aumenta, activo que disminuye. Activo que aumenta puede ser banco, cuenta corriente o puede ser una cuenta caja de ahorro. Va a depender de qué tipo de cuenta si tengamos en la entidad bancaria. Y la disminución de activo puede ser caja, si llevamos el efectivo. Ahora, si llevamos un cheque, ¿qué cuenta podemos utilizar? Cheque común o diferido a depositar. Bien, si no tenemos cheques, la pregunta sería, a ver, profe, ¿qué va a depositar? ¿Un cheque común o un cheque diferido? Si es un cheque común, lo más probable es que esté registrado en la cuenta valor a depositar. Si vamos a depositar un cheque diferido, lo más probable es que ese cheque esté registrado en valor a depositar diferido. Entonces, esa disminución de activo puede ser caja o valor a depositar. Valor a depositar siempre y cuando sea un cheque común y valor a depositar diferido cuando sea un cheque diferido. ¿Cómo sería el asiento que deberíamos hacer? Banco XX, cuenta corriente a caja. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? Profe, en este caso me No. dieron el cheque a mí. No, vos estás llevando el cheque al banco. Claro, o Vos sea, estás, sería que vos un estás tercero llevando me un dio el cheque. cheque. Vos previamente, a ver, el asiento como está acá, vos estás llevando efectivo. Pero también puede ser que lleves un cheque, ¿sí? Pero Sí, para entender la operación, debe y haber. Por ejemplo, realizaste una venta y cuando realizaste esa venta recibiste un cheque. Ese cheque, un cheque común, lo registraste valores a depositar, supongamos por 1.000 pesos, a ventas. ¿Sí? Por 1.000 pesos. sí, Registraste ese asiento. Este cheque lo tenés la empresa, pero vos lo querés cobrar. La única manera de cobrarlo, ¿sí? Es llevarlo a tu banco y depositarlo en tu cuenta. Entonces venimos acá y hacemos, lo llevo a mi cuenta y hacemos banco XX, cuenta corriente, 1.000 pesos, activo que aumenta, se está yendo el cheque, lo estoy dejando el cheque en el banco, a valores a depositar por 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasaría sí, acá? profe. Acá tengo un activo que disminuye porque estoy dejando el cheque. Acá tengo un activo que aumenta. ¿Por qué? Porque acá ingresó el cheque. Acá está ingresando el cheque, por eso tengo activo que aumenta. Y acá tengo un activo que disminuye porque el cheque lo estoy dejando ¿dónde? En el banco. ¿Quedó? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer la registración contable? Y en la registración contable tenemos gastos bancarios. Es decir, que llevamos el efectivo y nos cobra un gasto bancario o llevamos un cheque y nos cobra un gasto bancario por ese depósito. Sería Es un activo que resultado disminuye. negativo. Bueno, pero a ver, sí, pero lo volquemos en la ecuación que tenemos ahí, en esa ecuación dinámica. Ujú. ¿Cómo sería? Un Sería activo, activo que un aumenta, activo que aumenta. activo que disminuye, el resultado negativo. Bien, activo que aumenta, activo que disminuye Activo que disminuye. y un resultado negativo. En este caso, el activo que aumenta es menor al activo que disminuye. Por lo tanto, tenemos un efecto desfavorable Ujú. originado por el gasto bancario, que sería un resultado negativo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Como activo que, Ujú. como activo que aumenta, tendríamos, podría ser banco X, cuenta corriente, caja de ahorro, banco X, caja de ahorro, gastos bancarios como resultado negativo, comisiones bancarias
como resultado negativo, ¿sí? Podrían ser las denominaciones de las cuentas que podríamos usar. Y activo que disminuye puede ser, como dijimos recién, la caja, cobranza a depositar que tengamos que realizar, es decir, vamos cobrando y vamos acumulando esa cobranza, valor a depositar, ¿sí? O también puede ser de otra, que hagamos transferencia de una cuenta a otra cuenta, que también puede ser, ¿sí? Y la registración quedaría de esta manera. Puede ser de la distinta manera que tenemos acá. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Supongamos, para que quede claro el ejemplo, a ver, llevo 1.000 pesos al Profe. banco, entonces hacemos banco, cuenta corriente, 1.000 pesos, caja a 1.000 pesos. El banco nos cobran 100 pesos de gasto bancario, entonces gasto bancario 100, ¿y de dónde lo saca? Lo saca del mismo banco, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, No, chicos? profe. No, profe. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya, profe. Bien. ¿Ninguna duda? Bueno, seguimos. Así como vamos y dejamos plata en el banco, también podemos retirar plata en el banco, es decir, hacer las extracciones bancarias. Esa extracción bancaria también puede estar originada por distintos motivos, ¿sí? Puede ser porque estemos pagando a un proveedor, puede ser que estemos sacando plata para llevar a la empresa, puede ser que estemos transfiriendo plata para pagar a los empleados, ¿sí? ¿Qué documentación podemos utilizar para hacer esa extracción en los bancos? Los propios cheques que emita la empresa, ¿sí? Es decir, cheque emitido por la misma firma para poder sacar esa plata del banco, ¿sí? También puede ser por retiro que hagamos de los cajeros automáticos. Vamos con nuestra tarjeta de débito y vamos al cajero automático y hacemos ese retiro, esa extracción de plata. También puede ser por transferencia bancaria, es decir, que paguemos a nuestros empleados, paguemos a nuestros proveedores con una transferencia bancaria. ¿Sí? ¿Cuál de estas operaciones no la entienden? ¿O le quedó claro? Profe, ¿puede explicar la de cheques emitidos por el titular de la cuenta? La empresa, ¿sí? El banco, para poder sacar plata, también, o supongamos, los cheques, cuando hablamos de cheque, ¿qué son los cheques? Volvemos al concepto de los cheques cuando vimos la introducción a la contabilidad de documentos comerciales. Cuando dijimos cheque, es una orden pura y simple. Orden pura y simple. ¿De quién? De la empresa, ¿sí? Librada contra una entidad financiera donde tiene plata. Es decir, que yo libro un cheque, emito, librar significa emitir un cheque a favor de un tercero. Ese tercero lo va a recibir y lo va a poder ir a cobrar, ¿sí? Al banco donde la empresa tiene los fondos para hacer frente a ese cheque. Es decir, que la empresa está emitiendo un cheque y se lo está entregando a un tercero. Eso significa. Gracias, profe. Sí, sí, me había confundido con el concepto, disculpe. No, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? No, profe. Bien, seguimos. ¿Cómo se registra contablemente cuando hacemos extracciones?
Obviamente tenemos que ver qué es lo que estamos pagando, qué tipo de extracción estamos haciendo, porque podemos pagar a un proveedor, podemos pagar a nuestro empleado, o podemos sacar la plata para la empresa, ¿sí? Como dice ahí, puede ser, va a depender, puede ser que, obviamente que tenemos un activo que disminuye porque estamos sacando plata del banco, pero esa plata puede ir a pagar una deuda o puede ir, esa plata puede ir a ingresar en la caja de la empresa. Va a depender el destino que tenga esos fondos que estamos sacando del banco, o sea, donde tenemos guardada la plata. O sea, no es que sea plata del banco. Nosotros tenemos esos fondos en el banco que estamos sacando, esos fondos son de la empresa, que lo estamos sacando y se lo estamos entregando a nuestro proveedor o está ingresando a la caja de la empresa. Eso tenemos disminución de pasivo o aumento de activo, que puede ser si estamos cancelando un proveedor o está ingresando esa plata a la caja de la empresa. Y obviamente la disminución de activo va a ser Banco X cuenta corriente o Banco XX caja de ahorro. Va a depender del tipo de cuenta donde estemos haciendo esa extracción de ese efectivo. ¿Cómo sería el asiento, chicos? Proveedores a caja, a No, banco, proveedor cuenta a caja corriente. no. Proveedor a caja no. Vos me dijiste proveedores. ¿Puedes repetir? A ver, ¿cómo sería el asiento? ¿Cómo haríamos este asiento? Supongamos que estemos pagando a un proveedor. Proveedores a banco XX, Oh, cuenta corriente, Bien, proveedores o XX proveedores a cuenta corriente. Y si estamos sacando la plata para que quede en la caja de la empresa, Acá. ¿cómo caja sería? caja a banco, cuenta a corriente. banco XX caja. Bien. Sería proveedores a banco X cuenta corriente, ¿sí? O también podría ser caja a banco X cuenta corriente, ¿sí? Va a depender, por lo de decir, hacia dónde estemos destinando esos fondos que estamos sacando del banco. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. La pregunta. Nosotros, todos los movimientos que vayamos registrando contablemente, ¿sí? Todos los movimientos que vayamos registrando contablemente en nuestra cuenta de banco, banco XX, cuenta corriente, vamos a tener movimiento en el debe por los ingresos del efectivo y movimiento en el haber por la distinta salida de efectivo que tenga la empresa. Ahí le hago una pregunta yo. ¿Cuál es la pregunta que le hago? El saldo contable, estamos hablando del saldo contable, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el saldo contable de esta cuenta? Es una cuenta de activo. ¿Cómo debería ser el saldo contable de esta cuenta? Saldo deudor. ¿Qué representa el saldo de la cuenta? Bien, saldo deudor o saldo cero, ¿sí? ¿Qué representaría? Yo le digo, bueno, tiene saldo deudor. Y el saldo deudor son de 2.000 pesos. ¿Qué representa saldo deudor de esa cuenta? Que le quedan 2.000 pesos en el banco. Bien, representa el efectivo que tiene la empresa en el banco. ¿Sí? ¿De quién son esos 2.000 pesos? ¿Del banco o de la empresa? De la empresa. Bien, de la empresa. La pregunta es, el saldo contable que tenemos acá de la cuenta banco X corriente, ¿es siempre igual al saldo que figura en el banco? Esos 2.000 pesos tienen que ser siempre igual
al efectivo existente en el banco? ¿Qué creen ustedes? No, porque puede quedar efectivo en caja también. No, no, estamos hablando de banco, no estamos hablando de efectivo en caja. Ahí me están comprando pera con manzana. Yo estoy diciendo el efectivo que contablemente, el efectivo que desde el punto de vista contable, de todas las operaciones contables registradas, a nosotros en la contabilidad, a nosotros desde los registros contables, la contabilidad nos dice que tenemos 2.000 pesos en efectivo. ¿Qué? Recién dijimos, ¿qué representa el saldo? Los 2.000 pesos que tendríamos en el banco. La pregunta es, ¿estos 2.000 pesos debería coincidir sí o sí con lo que tengo realmente en el banco? ¿No, profe? Sí, sí. ¿Sí o no? Para Para mí mí no, sí. porque Aquí podemos tener dicen, distintas ¿quién operaciones, dice digamos, no en y el por banco. qué? Con un ejemplo que me lo plantee, a ver. Yo digo que no, porque podemos tener distintas operaciones en el banco. O sea, ¿Cómo no ser? solo efectivo. ¿Y qué significa eso? Podemos tener cheques también, ¿Sí? ¿Y por qué no te va a coincidir? porque el saldo de caja es solo el efectivo. No es saldo de caja, no estamos hablando de saldo de caja, estamos hablando de banco. Nada que ver. Estamos hablando del saldo del banco, no estamos hablando de saldo de caja. Estamos hablando del saldo contable que tenemos en banco. Saldo contable que tenemos en banco. No estamos hablando de caja. Nos olvidemos de caja. Estamos hablando de la cuenta banco, cuenta corriente, que son todos los movimientos que vamos a ir registrando que deberían ocurrir en la cuenta corriente que tenemos en el banco. Miren todo lo que yo le digo, en ningún momento nombro o hago mención a la palabra caja. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Debería o no debería coincidir? Debería coincidir, profe, pero por ejemplo, a mí me tocó un caso de que el saldo del resumen bancario me Sí, decía una cosa, o sea, un importe, pero porque todavía, perdón, en lo que serían los débitos o créditos que uno ve por la aplicación, por ejemplo, sí. decían otro importe, pero era por el tema de fechas, como que todavía no se había descontado eh, un importe realizado en el día, por ejemplo, es lo que me pasó. Bien, a ver. Qué puede un poco lo que dice su compañera? ¿Qué puede llegar a pasar? Que podamos tener, ¿sí?, diferencia y no siempre el saldo contable va a coincidir. El saldo contable es lo que figura desde la contabilidad. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, vamos con el ejemplo concreto para que lo entienda. Yo tengo que hacer una registración, por ejemplo, hoy 14/8. Hacemos una registración, esta es nuestra contabilidad. Y pagamos a nuestro proveedor. Le hemos pagado recién, 4 de la tarde. A las 4 de la tarde tenemos proveedores a banco XX cuenta corriente por 500 pesos. Eso lo registramos. En el mayor va a aparecer banco como un movimiento de 500 pesos. ¿Sí? Proveedor a banco cuenta corriente por 500 pesos. Ahora, si yo consulto en la plataforma, en la aplicación, en la página, en la web del banco, supongamos que esto lo hemos pagado a las 16 horas.
contablemente está registrado. Pero si yo me fijo en los movimientos del banco, supongamos que este proveedor le hemos pagado con un cheque, le hemos entregado un cheque. ¿El proveedor podía cobrar el cheque a las 4 de la tarde? ¿Están abiertos los bancos para ir a cobrar ese cheque? No, profe. No. Entonces yo cuando consulte el resumen, cuando consulte el saldo, cuando yo vaya a consultar el saldo en la aplicación del banco, en la web del banco, este cheque todavía no fue cobrado por el proveedor. Entonces, ¿qué va a decir? En mi contabilidad aparece que ya se lo pagué a mi proveedor. ¿Le pagué, le cancelé la deuda? Sí, sí, se la cancelé porque le entregué un cheque. Pero en el banco esos 500 pesos están. ¿Qué pasa acá? Acá lo que decimos, tenemos una diferencia temporal. ¿Por qué temporal? Porque esa diferencia va a desaparecer cuando el proveedor lo cobre al cheque en el banco. Con lo cual, a la pregunta realizada ahí, no siempre el saldo contable va a coincidir con lo que figura en el banco, porque podemos tener diferencia temporaria, como el ejemplo que acabo de dar, o también podemos llegar a tener otra diferencia que la empresa aún no se ha enterado, como por ejemplo que el banco le esté cobrando alguna comisión bancaria y contablemente no esté registrada, entonces hay una omisión en la registración y la deberíamos registrar, y también es una diferencia. Entonces, no siempre el saldo contable va a coincidir con el saldo que tenemos en el banco. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Incluso también con las transferencias pasa que la misma aplicación avisa que el impacto va a ser en 24 horas. Tal cual, no siempre, ¿sí? No siempre la transferencia es de manera inmediata. El impacto es de manera inmediata, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Vamos a terminar de borrar. Así seguimos con la clase. La respuesta era no, como dijimos. Y ahí donde aparece lo que son la conciliación bancaria. ¿En qué consiste hacer una conciliación bancaria? En comparar lo que tenemos contablemente con lo que aparece en el resumen bancario. ¿Sí? Esta es la contabilidad. ¿Sí? Me esperan 2 segundos. Esta es la contabilidad y lo que tenemos acá es el resumen que nos entrega el banco. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? La plata que dejamos la plata que estamos dejando en el banco no es plata del banco, es plata de la empresa. Por lo tanto, para el banco es un pasivo, ¿sí? El efectivo que tiene el banco, que es nuestra, que es de la empresa, para el banco es un pasivo, no es una plata del banco. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una conciliación bancaria, ¿qué tenemos que hacer? Comparar. Conciliación bancaria es ir viendo los movimientos que tenemos en el mayor, acá, los movimientos que tenemos en el mayor de la cuenta banco, con los movimientos que tenemos en el resumen bancario, ¿sí? Que sería este. Pero hay una particularidad, porque lo que aparece en el debe en nuestra contabilidad lo tenemos que comparar con lo que aparece en el haber en el banco, ¿sí? Para nosotros es un aumento de activo y para la empresa es un aumento de pasivo, porque la plata que está ingresando en la empresa, perdón, la plata que está ingresando en el banco no es plata del banco, es una plata de la empresa.
¿Quedó claro? Sí, profe. Y si tenemos que comparar los movimientos en el haber, lo tenemos que comparar los movimientos que aparecen en el haber, los movimientos que aparecen en el haber en el mayor, lo tenemos que comparar con los movimientos que aparecen en el debe del resumen bancario. Y ahí vamos viendo y vamos a detectar si hay o no hay diferencia. Y si hay diferencia, ahí tenemos que analizar. Son diferencias temporarias, como el cheque que dijimos recién. Nosotros recién hicimos proveedores a banco. ¿Sí? Dijimos, bueno, proveedor a banco, en el haber, 500 pesos. Acá lo tendríamos que buscar en el debe del banco. No aparece. ¿Por qué no aparece? Porque el proveedor todavía no se presentó a cobrarlo. ¿Deberíamos hacer algo en nuestra contabilidad? No. Cuando son diferencias temporarias, como es el ejemplo, nosotros a nuestro proveedor le hemos entregado el cheque, ¿sí? Le hemos entregado el cheque, por lo tanto, ¿sí? Nosotros hemos cancelado nuestra obligación con el proveedor. Ahora lo que hay que esperar es que el proveedor vaya al banco y cobre ese cheque. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ya hemos registrado ese cheque y el asiento que hicimos era proveedor a banco. ¿Sí? Cuando hay esa diferencia temporal, diferencia temporaria, no tenemos que registrar, no tenemos que hacer lo que se dice ningún ajuste contable. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Seguimos. Un poco lo que íbamos diciendo, ¿cuáles son los motivos de esa diferencia? Cheques emitidos que fue registrado por la empresa, pero que el proveedor todavía no se presentó al banco para ser cobrado. Esa sería una diferencia temporaria, que no deberíamos hacer ningún ajuste. También puede ser que nosotros registremos los depósitos, pero como dijo bien su compañera, a veces demoran 24 horas, con lo cual todavía no figura en el banco ese depósito que hemos realizado. También es una diferencia temporaria, por lo tanto no deberíamos hacer ninguna registración contable. Obviamente que la registración ya la hemos hecho previamente. Cuando hemos depositado, ¿qué hicimos? Banco XX cuenta corriente a caja o banco XX cuenta corriente a valor a depositar. ¿Sí? Pero bueno, es más, cuando llevamos cheques de tercero a depositar, generalmente mínimo demora 24 horas. ¿Puede demorar más? Sí puede demorar más, ¿sí? También puede ser nota de débito que el banco la haya emitido y puede ser nota de débito por gasto bancario. Pueden ser distintos motivos por el cual el banco está emitiendo una nota de débito. Si hacemos un repaso de lo que es una nota de débito, dijimos que la nota de débito es un cargo, en este caso para la empresa que está recibiendo. Generalmente ese cargo de la nota de débito puede ser por comisiones bancarias, gastos bancarios que el banco nos cobre a la empresa. ¿Por qué puede ser comisiones bancarias? Puede ser por mantenimiento de la cuenta, por emisión de cheques, etc. ¿Y qué pasó acá? Miren lo que dice acá. Y no está contabilizado por la empresa. Es decir que nosotros cuando vemos el resumen bancario, recién ahí nos enteramos que tenemos un débito, una nota de débito por comisiones bancarias. Entonces, en ese caso, como no está contabilizada, ahora la tenemos que contabilizar. Sí deberíamos registrarla. ¿Y qué asiento haríamos en ese caso? Por ejemplo, como vimos recién, comisiones bancarias a banco X cuenta corriente o gasto bancario a banco X cuenta corriente. ¿Preguntas? No, profe. También puede ser nota de créditos, ¿sí?
por algún descargo que el banco nos esté haciendo, y también, como dice ahí, no esté contabilizada por la empresa. También puede ser por error de registración de la empresa. Si hay algún error en la registración de la empresa, obviamente que la empresa la tiene que solucionar. Por error de registración del banco. ¿Qué pasa si tenemos error en la registración del banco? ¿Tenemos que hacer algún ajuste en nuestra contabilidad? ¿Qué creen ustedes? Hacer un reclamo. Bien, más que hacer un ajuste en nuestra contabilidad, deberíamos comunicarnos con el banco y solicitar que corrija ese error que hemos detectado, ¿sí?, en el resumen bancario. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. ¿Cómo tenemos que hacer para hacer una conciliación bancaria? Creo que van a ver en el práctico 3. Tenemos que ir comparando el mayor de la cuenta contable con el resumen bancario. Y aquellos movimientos que estén, si comparo el debe, lo tengo que comparar con el haber del resumen bancario. Si están, le vamos haciendo un tilde para indicar que los movimientos están conciliados, ¿sí? Luego también compara los movimientos que tenemos en el haber del mayor con los movimientos que tenemos en el debe del resumen bancario, ¿sí? Todos aquellos movimientos que coincidan están conciliándose. Por lo tanto, le tenemos que hacer un tilde. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué va a pasar? Van a quedar importes pendientes de conciliar, es decir, aquellos importes que no lo hayamos marcado con un tilde. Esos importes que han quedado pendientes de conciliar son los importes que me están explicando la diferencia que hay entre los saldos contables del banco y el saldo que aparece en el resumen bancario. Tenemos que analizar esos importes, ¿sí?, que hay de diferencia, porque bien dijimos recién, algunos pueden ser diferencias temporarias u otras pueden ser por nota de débito, nota de crédito omitidas o por errores. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia puede ser, como dije recién, temporaria o permanente. Las que son temporarias, el ejemplo que di de los cheques y de los depósitos, no genera ningún tipo de registración contable. Las que son diferencias permanentes, como por ejemplo notas de débito bancarias, notas de crédito bancarias no registradas, errores contables de la empresa, eso sí generan registraciones contables. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. Ya vamos a ver un ejemplo para que entienda lo que estoy diciendo acá. La conciliación bancaria se puede partir desde el mayor del banco o también y llegar al saldo del extracto bancario, o se puede partir del saldo del extracto bancario y llegar al mayor del banco. O lo que se llama una conciliación, la conciliación cuadrática, donde partimos de ambos saldos y llegamos al mismo importe conciliado, obviamente en valor absoluto. Tenemos que llegar con signo contrario. ¿Por qué con signo contrario? Porque dijimos que para nosotros, nuestra cuenta, desde el punto de vista contable, es un activo y la plata que tenemos el banco, para el banco, es un pasivo. Es un pasivo. Exactamente. Así sería una conciliación bancaria. Partimos del mayor de la empresa y ¿qué le restamos? Le restamos los depósitos contabilizados y no acreditados por el banco, es una diferencia temporaria. Las notas de débito bancaria emitidas por el banco pero que no está contabilizada por la empresa
ahí sí luego deberíamos hacer una registración contable, los errores que tengamos en la empresa y los errores que tenga en el banco. ¿Y qué le sumamos? Los cheques emitidos, contabilizados por la empresa, como dijimos recién, proveedores a banco, pero que todavía el proveedor no se presentó a cobrarlo. Es una diferencia temporaria, con lo cual no hacemos ninguna registración. Y le sumamos aquellas notas de créditos emitidas por el banco y que la empresa no la haya contabilizado, es decir, que recién nos estamos enterando. Y también le sumamos aquellos errores que la empresa haya contabilizado mal o algún error que hayamos descubierto que está en el banco. Considerando todo esto, al último deberíamos llegar al saldo que aparece en el banco. Quédense tranquilos. Vamos al ejemplo. Vuelvo hacia atrás para que no se olvide. Vamos al ejemplo. Acá lo que tenemos es el mayor contable, el mayor de la contabilidad de la empresa. Y este es el resumen bancario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conciliar. Veamos primero. Dice, se deposita en efectivo 5.000 pesos. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en el debe, en el mayor, y ¿dónde debería aparecer? En el haber del resumen bancario. ¿Está? Sí. Y ahí le ponemos un tilde. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Pregunta. Pregunta, chicos. ¿No? Bueno, seguimos. Luego me aparece, miren, acá tengo cheque 262 por 750 pesos. Está en el haber y tendría que estar en el debe del resumen bancario. ¿Lo tenemos? Sí. Tenemos otro movimiento conciliado. Luego aparece cheque 263 en el haber y tenemos otro acá en el debe. También está. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Esos montos que están conciliados aparecen en los dos lados, son importes que luego cuando armemos la conciliación bancaria no lo vamos a tener en cuenta. Sí, para armar la conciliación bancaria, los movimientos que vamos a tener en cuenta son los que queden pendientes de conciliar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, seguimos. Después, todo lo que quedan tildados con rojo son movimientos que están pendientes de conciliar. Tengo el cheque 260 por 1.700 pesos, todavía nuestro proveedor o a quien le hayamos entregado no se presentó a cobrar. ¿Sí? Esto es una diferencia temporaria, con lo cual no genera ninguna registración contable. También tenemos el cheque 264, los 1.250 pesos, que debería aparecer en el debe. Tampoco lo presentaron a cobrar. También es una diferencia temporaria. ¿Sí? Luego tengo un depósito de un cheque de tercero por 2.490, que debería estar acá en el haber, que tampoco aparece, es decir, que todavía no fue acreditado por el banco. También es una diferencia temporaria. Entonces, los 1.700 es una diferencia temporaria, los 1.250 es una diferencia temporaria
y los 2.490 es una diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria no genera ningún ajuste. Pero ahora, miren, tengo el cheque 261 por 430 pesos. ¿Está bien que esté en el debe del mayor de la cuenta banco? No, profe. Tendría que estar en el debe. Acá tenemos un error. Si yo miro acá, el cheque se presentó a cobrar, sí se presentó a cobrar. ¿Sí? Pero ¿qué hizo la empresa? Lo contabilizó erróneamente. Tendría que estar en el haber del banco, no en el debe. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cómo juega ese error del punto de vista cuando armemos la conciliación bancaria. Como es un error, sí deberíamos registrar y corregir ese error. Y por el otro lado, tenemos una nota de débito por comisión por 180. Esto que está en el debe debería aparecer en el haber. ¿Está? No, ¿Está, no está. ¿Está registrada esa comisión? No, profe. No. No. Por lo tanto, hay una omisión, hay una nota de débito por comisiones bancarias que no está registrada y que la deberíamos registrar. Armemos la conciliación bancaria con todos estos movimientos que están pendientes de conciliar, es decir, aquellos que tienen el tilde rojo. Partimos del saldo según mayor, que es 3.540. A eso le restamos, ¿sí? ¿Qué le tenemos que restar? El depósito del cheque, 2.490, es decir, es una diferencia temporaria, no genera ajuste. ¿Qué más le tenemos que restar? Le tenemos que restar la comisión bancaria, que sí genera ajuste, ¿sí? Y tenemos que restarle, vamos registrando, ¿cuál sería el ajuste que debemos hacer? Gastos bancarios a Banco Sol, X, Banco Sol cuenta corriente por 180 pesos. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? Sí. Luego tengo que corregir el error. ¿Por qué lo pongo dos veces? Porque tengo que corregir el error y luego tengo que registrarlo de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ¿genera ajuste? Sí. ¿Y qué deberíamos hacer ahí? Proveedores a Banco Sol, cuenta corriente, entonces volvería a aparecer acá 430, pero se estaría compensando. Y ahora tenemos que hacer la salida nuevamente de ese cheque. Proveedores a Banco Sol, cuenta corriente. Y ahí queda registrado de manera correcta. Entonces lo volvemos a poner 430 pesos. Este primer movimiento es para compensar el error y este para que quede registrado de manera correcta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. A eso le sumo los movimientos que estén pendientes, que en este caso serían los cheques pendientes. ¿Qué cheques quedaron pendientes? Dijimos que el cheque 260 y el cheque 264. ¿Genera ajuste? No, porque son diferencias temporarias. Y ahí me da, si yo sumo todo esto, le resto esto y le sumo esto, llego a los 2.960. Monto coincidente con lo que tengo acá. Pregunta, chicos. Preguntas. No, profe. Bueno, hasta acá llegamos a la conciliación bancaria, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No?
Bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Sí, profe, Bien. muchas gracias. Hasta No, luego, profe. chao, hasta luego.